Hola, mi nombre es Perla Martínez García, soy directora del Observatorio contra la Violencia Laboral e Institucional con perspectiva de género a nivel nacional. El observatorio atiende con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. Este día les voy a hablar de lo que es la violencia laboral, que en estos días, con la situación que vivimos, pues se sale a relucir todavía aún más ante la el desconocimiento de la sociedad, la ignorancia, la falta de respeto, la empatía que muchas veces no tienen y pues agreden a los trabajadores, ¿no? Pero en este caso en específico pues me voy a referir a la violencia laboral que se vive en los centros de trabajo, tanto en el ámbito laboral, tanto en el ámbito del sector público como del sector privado. Es ahí donde se dan las violencias laborales, en donde la secretaria de Trabajo y Provisión Social, la licenciada Alcaide Luján, ella comenta que el 80% ha vivido hostigamiento y acoso laboral. Y refiere además que el 26% son mujeres quienes han vivido violencia laboral, principalmente la discriminatoria y la sexual. Yo me atrevo a decir que las cifras van más arriba de lo que aquí se comenta. Estas son unas cifras que tienen por parte de Pronaver, quienes dieron, o es de donde salieron esos datos de la encuesta nacional, en donde además comentan que la violencia laboral ha incrementado del 2005 al 2019 hasta en un 70%, viviendo así en un ámbito. ¿Sí? Yo me atrevo a decir que las cifras van más arriba. Aquí se comenta de un 80% de trabajadores y trabajadoras que han sido acosadas o hostigadas laboralmente. Yo diría que un 90-95%. Y en cuanto a las mujeres, aquí hay una cifra del 26%. Yo diría que las mujeres está arriba de un 80% quienes han vivido violencia laboral, incluyendo el acoso u hostigamiento sexual. Solo que muchas veces las trabajadoras en específico prefieren callar por miedo, primero, a ser despedidas, después por miedo a ser señaladas. Se les señala no solamente de culpables, se les señala además de ser ellas quienes provocan a los hombres, por la forma de vestir, porque pues por su naturaleza, que muchas veces son personas hermosas y las hostigan, las acosan sus propios compañeros de trabajo. Y cuando una mujer quiere romper el silencio o logra romper el silencio, es señalada de culpable, de ser ella quien provocó una agresión sexual. Inclusive va más allá los señalamientos, ¿no? de personas inclusive problemáticas, precisamente porque son personas que logran romper el silencio y les da miedo incluso a los agresores ser descubiertos, cosa que muchas veces desconocen las personas que son agredidas, que si ellas y ellos, los trabajadores, logran hablar y logran hacer un buen trabajo en cuanto
a evidenciar a sus agresores, créanme que quienes van a lograr una gran armonía van a ser las propias personas que logran romper el silencio, pero además pueden lograr inclusive que se sancione su agresor. Pero no lo hacen por miedo, porque muchas veces sus agresores son superiores, jerárquicos, o con mando medio superior, o el compañero o compañera que los acosa o hostiga, resulta que son el hijo, el compadre, la comadre del superior jerárquico o de algún mando medio superior, y les tienen miedo de hablar porque finalmente son despedidas de sus centros de trabajo. Y el trabajo es un derecho humano que tenemos todas las personas. Mientras una persona cumpla con sus funciones en su centro laboral, no debe de ser despedida. Sin embargo, las violaciones van más allá de una serie de agresiones física, psicológica y verbal que se dan de manera sistemática, al grado de opacar, de intimidar, de minimizar las actividades de las y los trabajadores, y logran intimidar al trabajador o a la trabajadora al grado de lograr que la trabajadora y el trabajador se menosprecien ellos mismos sienten que no son útiles en esos centros de trabajo, les causa estrés la situación de conflicto laboral entre sus compañeros, se enferman por las agresiones de violencia laboral que están viviendo en sus centros de trabajo, y eso pasa todos los días en todos los centros de trabajo, pero las patronales no quieren voltear a ver esa parte. Primero porque no les conviene, no quieren ver que existe violencia laboral en sus centros de trabajo, y por último tampoco quieren atender ni por el lado de la norma 035, que es atender a sus trabajadores que están viviendo estrés, ni por el lado de la norma 025, que es atender la igualdad y la no discriminación entre los y las trabajadoras. Luego entonces pues hace falta capacitarnos bastante en ese sentido, en cuanto a la igualdad, en cuanto a la no discriminación, a la empatía y en cuanto a las violencias laborales en ambos sectores, perdón. Es así que pues yo me he dado la tarea de investigar a raíz de unos años atrás, bueno, no tantos, pero sí a raíz de unos meses atrás, un año, más de un año, llevo realizando estas investigaciones, casi 2 años y fracción para ser exactos, y pues hay mucho por hacer. Nosotros hemos atendido casos en donde realmente las agresiones no solamente se dan por hombres, sino también se da por mujeres, y muchas veces esas mujeres son personas que representan a las propias mujeres, mujeres que se dicen ser defensoras de la mujer, pero que finalmente terminan también agrediendo a la mujer. En los centros de trabajo, las personas cuando son violentadas muchas veces creen que es normal, que no pasa nada. Las agresiones se dan a manera de burla, a manera de broma, a manera de juego, y entre broma y broma, entre burla y burla, se van dando las violaciones de manera muy sutil. Eso por un lado. Otras veces, entre comillas, de manera sutil,
pues no te dan trabajo, no te dan tus funciones de trabajo, no te dan material de trabajo, cosa que también te causa estrés y también te está violentando el jefe o la jefa. Pero son tan sutiles que muchas veces ni siquiera se dan cuenta que están siendo violentadas o violentadas. Y cuando logran darse cuenta, pues no quieren hablar por miedo. Pero debemos de aprender a romper el silencio. Aquí hablo de una serie de acciones de violencia laboral, o más bien de agresiones causadas por sus propios compañeros y compañeras de trabajo, por sus propios jefes o jefas de trabajo, que son como por ejemplo el no dar hojas de papel para desempeñar tus actividades laborales, el ignorarlos, el ignorar su trabajo, el no dotarles de herramientas de trabajo, excluirlos de algunas actividades en donde puedan ser aptos para realizar ciertas actividades y no los incluyan, el no contestarles, el tratarlos de vulgarmente de mandaderos. Son los que traen las tortas, los que van a las copias, los que les pasan la escoba, los que les pasan las hojas blancas, pero no les dan una actividad, una función en sí como tal, en donde ellos puedan desarrollarse como gente trabajadora. Dependiendo de sus capacidades, deben de darle al personal sus funciones. Pero muchas veces hay personas que son realmente profesionales, que conocen de las actividades, pero los violentan no dándoles funciones de acuerdo a sus capacidades, sino que les dan funciones muy por abajo de sus propias capacidades que tienen. Igual en las jornadas de trabajo, muchas veces se exceden de las jornadas de trabajo, no respetan las jornadas de trabajo y tampoco se pagan horas extras. Otra violencia que es muy conocida y que nadie quiere inclusive ni siquiera enfrentar esa situación es la de los contratos de trabajo, en donde aquí nos explica el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, donde dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La relación de trabajo es el acto que da origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, otra vez mediante el pago de un salario. Si hablamos de un contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Sin embargo, regularmente es el empleador quien controla la documentación relacionada con la celebración del contrato laboral y las respectivas afiliaciones a seguridad social, si es que acaso se las dan, de sus trabajadores, por lo que regularmente no siempre se entregan las copias respectivas, lo que ayudaría obviamente a evitar futuros problemas al trabajador, aun cuando la ley menciona en su artículo 24 que debe entregarse una copia a cada una de las partes, entre patronal o empleador y trabajador o trabajadora. Por otro lado, la copia de contrato de trabajo es un derecho del trabajador y el empleador no está en capacidad de decidir si entrega o no la copia de contrato de trabajo a su empleada o empleado. Este es un derecho del trabajador que por igual sigue siendo violentado en la mayoría de los centros de trabajo. De tal manera que en los casos que los contratos se celebran por escrito deben entregarse una copia firmada al trabajador.
ya que la mejor prueba para demostrar la existencia de una relación laboral es el contrato de trabajo, aunque también hay formas para demostrar que existe una relación de trabajo entre patronal y trabajador. Muchas veces los patrones no quieren dar los contratos pues por miedo a ser demandados, pero pues yo creo que cada patrón debe de saber su forma de trabajar, y si hace un buen trabajo con sus trabajadores, si no los violenta, si cumple con los requisitos de ley, si cumple con sus prestaciones que debe de darle al trabajador, pues yo creo que no habría ningún motivo para demandar a los jefes. ¿Sí? Sin embargo, se da desde que no dan prestaciones, desde que no les dan su copia de contrato de trabajo, hasta una serie de violencias que viven dentro de su trabajo. ¿Sí? Tenemos en la realidad conocimiento. Hace poco atendimos una situación de varios trabajadores en donde son trabajadores a nivel estado, en todas las regiones, distribuidos en todas las regiones. Algunos están en lugares de trabajo muy alejados de la ciudad, en donde pues si con trabajo de por sí algunos se van hasta esos lugares alejados por la misma necesidad que tienen de trabajar. Cuando firman un contrato, los trabajadores lo que hacen, el gobierno les dice que tienen que ir a su jurisdicción o que tienen que ir hasta la capital por su contrato de trabajo. Sin embargo, en la ley no hay ningún artículo que diga que el trabajador tiene que ir hasta la capital o hasta algún órgano jurisdiccional para ir por su contrato de trabajo. En el momento que firma el trabajador, en ese momento, la patronal tiene la obligación de llevar dos contratos, uno para el patrón y otro para el trabajador o trabajadora, cosa que no hacen los patrones. ¿Sí? Eso es una violencia grave a sus derechos laborales de los trabajadores. Ahora, en base a todo eso, en base a las violencias laborales que se dan en el trabajo, hemos decidido crear mecanismos de defensa para poder actuar ante estos casos de violencia laboral. Muchas veces las mujeres y los hombres, porque también hay hombres que han sido violentados, en donde inclusive son amenazados, sobre todo los hombres son amenazados, las mujeres también, en el sentido de que se les despida de su trabajo. Eso, además de que llega a haber hasta amenazas de muerte, hay lesiones en algunas ocasiones, algunas ya dadas por el estrés que llevan ya de tiempo encima y que llega un momento en que no pueden controlar ese estrés y llegan a golpes. ¿Sí? Entonces, la norma 035 es precisamente para evitar esas situaciones, pero las autoridades no han querido actuar ante estas situaciones de violencia laboral, han sido omisas. Cuando los trabajadores inclusive intentan a veces poner una queja, denunciarse ante sus superiores, los superiores tampoco hacen nada. Algunos han dicho que, pues bueno, esas situaciones le corresponden a las contralorías internas, otros comentan que le corresponde a las unidades de género, pero resulta que cuando llegan a una contraloría interna, interponen o levantan un acta administrativa, y cuando es en ocasiones contra los jefes, sobre todo cuando es contra jefes,
Desafortunadamente todavía no llega el caso a las Contralorías del Estado, o más bien al revés, todavía no termina, no hay una resolución en la Contraloría interna, cuando en la Contraloría del Estado ya está resuelto el asunto. Es decir, hay corrupción, hay tráfico de influencias, hay dinero de por medio. Y los agresores, muchas veces, por esa situación, no son sancionados. Otras veces las violencias se dan porque precisamente nuestro sistema en el país es un sistema corrupto, desafortunadamente, donde existe el mal llamado nombre, o bien llamado, más bien dicho, de los aviadores, en donde son aquellas personas que van a cobrar a un área gubernamental, pero sin haber ido a trabajar. Es decir, no hay un sueldo devengado que digamos que realmente laboraron como para poder cobrar. Sin embargo, por ser familiares, conocidos o por compromisos políticos, llega eso a nuestro sistema. Y después, los presidentes municipales, los gobernadores, se andan tronando los dedos porque dicen que no hay presupuesto para pagarle a los trabajadores. Otra de las violencias laborales que se da es que también muchas veces le dan preferencia a los familiares de los que ya están trabajando en las áreas gubernamentales, sobre todo de los jefes o de los de mando medio superior, para darles trabajo a sus familiares. Eso se llama nepotismo. En la actualidad ya está penada también, es un delito y no debería de seguirse dando. Sin embargo, nos hace falta mucho trabajar también en las reformas y es difícil cuando se vive ese tipo de violencias porque es cierto, hay muchos profesionistas allá afuera trabajando de taxista, vendiendo chicharrones, vendiendo dulces, vendiendo jitomates, lavando ropa, inclusive siendo profesionistas. Y es muy triste para alguien que verdaderamente ha estudiado y que no se les da una oportunidad. Sin embargo, hay quienes nunca estudiaron, nunca fueron a hacer méritos a un centro de trabajo, lo tienen todo en casa muchas veces y les dan un buen trabajo de jefes con salarios exorbitantes. No saben qué hacer en las oficinas porque no tienen conocimiento de lo que van a hacer, de sus funciones que van a hacer, y muchas veces las funciones, el trabajo lo realiza el que está haciendo los méritos, el que sí tiene un estudio, pero que no tiene un puesto y que ni siquiera está cobrando. Es decir, uno hace la chamba y el otro está cobrando con un puesto de jefe sin tener conocimientos. Eso se da en todos lados, en todas las áreas de gobierno, y lo sabemos todos, pero nadie quiere hablar, nadie quiere unirse para erradicar esa situación, o los que se unen son muy pocos. En el observatorio no somos muchos en realidad, de hecho es un proyecto que hemos comenzado hace poco, nos hace falta mucha gente, necesitamos muchas manos, muchos pies, y también necesitamos aprender de todos, unirnos todos y todas para poder seguir avanzando y erradicar las violencias laborales. Yo creo que a nadie nos gusta ir a hacer méritos, tener una profesión y que no nos den una oportunidad real de trabajo. Y ver que mientras estamos haciendo méritos y no se nos está pagando ningún salario, llegan otros
Les dan un puesto de jefes con salarios exorbitantes solo porque son los hijos, las hijas, las amantes, las esposas del jefe, y le dan prioridad a esas personas, quienes muchas veces, con conocimiento de causa, no tienen realmente ni el conocimiento, ni los estudios, ni siquiera pueden hacer un solo día méritos como para merecer puestos de esa magnitud. Sin embargo, los hay todo ese tipo de cuestiones en la vida real, como lo comentaba hace un rato, las agresiones entre mujeres. Sí, son bastantes los casos que se dan entre mujeres, pero que no se han visibilizado. Sin embargo, el observatorio también está para visibilizar y darles a conocer a través de hechos reales que sí pasa y que también se da entre mujeres, que también se da entre las propias representantes, o mejor dicho, por las mismas representantes de las mujeres en algunas ocasiones, y en otras ocasiones la violencia se da por quienes se dicen ser defensoras de la mujer. La violencia laboral no solamente implica una violencia de manera sistemática como tal, sino también de manera estructural, porque una vez que las mujeres, sobre todo, porque también los hombres lo viven, cuando un trabajador o trabajadora ha sido despedida de su centro de trabajo o despedido, muchas veces ya vivió violencia laboral. La gran mayoría sí es, de hecho. Un 99% me atrevo a decirle que así es. Ya vivieron violencia laboral y cuando salen a buscar acá afuera otro trabajo, muchas veces ya son señalados, señaladas, no se les quiere dar trabajo. Y si le aunamos a que hay mujeres que son discriminadas por su color de piel, por su origen, por su forma de vestir, algunas porque son madres solteras, algunas porque las ven solas en apariencia, hay mucha discriminación. Otros inclusive discriminan porque las personas son blancas, otras porque son de una orientación sexual distinta a la que cada uno profesa. Entonces yo creo que nos hace falta mucha cultura en ese sentido. Hay mucha discriminación, la violencia laboral, hay mucho por trabajar, por explicar y por entender, y esa violencia recae en las personas que dependen de nosotros como trabajadores. ¿Quiénes dependen de nosotros? Los papás, los hijos, a veces algún familiar enfermo, algunos tienen familiares enfermos de cáncer, de alguna otra enfermedad grave, y dependen de nosotros, de los trabajadores, de las trabajadoras. Hay niños pequeños a veces, hay bebés, y son despedidos a veces por romper el silencio y a veces ya habiendo vivido violencia laboral. Los afectados son la familia, esos que dependen de nosotros. Y va más allá, vienen los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas arrendatarios, los problemas sociales allá afuera, porque cuando los amigos, supuestos amigos, se dan cuenta que te quedaste sin trabajo, te dan la espalda, se voltean y te dejan. Entonces, la violencia va más allá que solamente la laboral. Es una violencia muy dura, estructuralmente hablando, que daña en todos los sentidos. Y yo les pregunto una cosa, ¿quién ve por las demás violencias laborales que vive un trabajador que fue despedido
y que ya ha vivido violencia laboral anteriormente? Nadie. Es ahí donde se aprende a ser fuerte y donde viene cierto que cuando se está en crisis, si aprendemos a ser resilientes e inteligentes, vamos a lograr salir de esa batalla. No siempre se logra. Hay personas que inclusive se han suicidado por ser despedidos de su centro de trabajo, porque saben que de su trabajo depende su familia, depende una casa, depende a lo mejor una hipoteca, depende un familiar enfermo. No sé, son muchas cuestiones. Y hay gente que se ha suicidado por esa razón. Y otros se suicidan por toda la serie de violencias que ya han vivido en su centro de trabajo y no soportaron. Y eso tampoco nadie lo ve. Entonces, a raíz de eso hemos creado mecanismos o estamos buscando mecanismos de defensa en donde ya de por sí a nivel nacional hay un decreto en el Diario Oficial de la Federación que salió el día 1 de mayo del 2019, en donde se reformó el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, incluyendo la siguiente obligación: implementar protocolos con los trabajadores para prevenir la discriminación por razones de género y atender los casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. A raíz de todas estas situaciones que ya ahorita les he explicado, en el mes de octubre del 2019, en el estado de Guerrero, y atendiendo el convenio 190 que declaró la OIT, o que más bien adoptó la OIT en junio del 2019, donde habla precisamente de las violencias en el mundo laboral, me di a la tarea de solicitar el apoyo a algunas diputadas en el estado de Guerrero. En específico, yo me dirigí en principio con la diputada Norma Otilia Hernández Martínez y con la diputada Erika Cardona. En un principio y de manera directa fue con la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, a quien le solicité el apoyo para nosotros poder presentar tanto a los integrantes del Observatorio contra la Violencia Laboral Institucional, como presentar una serie de documentación respecto al proyecto de protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia laboral institucional. Y se presentó también un proyecto de iniciativa de ley, un proyecto de decreto de iniciativa de ley. En principio fue con la diputada Norma, posteriormente me dirigí con la diputada Erika Valencia Cardona, quien es la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado y quien, pues, en cierta forma es la persona indicada hasta cierto punto por ser mujer, porque nosotros atendemos con perspectiva de género, para poder presentar esta serie de proyectos. Es así que se le solicitó el día 25, aquí está de hecho, el día 25 o 26, para nosotros en el marco del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, nosotros pudiéramos presentar estos proyectos. Las diputadas aceptaron estas propuestas, aceptaron ayudarme, mejor dicho, a presentar estas propuestas, y así se logró presentar. Aquí está mi nombre y ahí está la presentación del proyecto de protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral e institucional. Ese día nosotros propusimos
como observatorio, bueno, su servidora en mi calidad de directora general del observatorio y como persona a la vez ciudadana, se propuso, aquí está el documento, es un documento que se presentó al Congreso del Estado, está sellado, ahí está la fecha del día 25 de noviembre del 2019, en el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Ese día se presentó estos proyectos del protocolo e iniciativa de ley. Aquí está, de hecho aquí está también el sello y está recibido del Congreso del Estado. Aquí están los documentos, todo esto es una serie de documentación. Aquí está el protocolo, aquí están los conceptos de lo que es el acoso, el hostigamiento laboral y sexual. Aquí están. Aquí comentamos la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley 553. Aquí está otra vez. Hablamos de unos artículos de la Ley Federal de Trabajo. Aquí están. Del Código Penal. Estos proyectos se presentaron atendiendo el convenio 190 de la OIT. Además, y aquí está la presentación de propuesta de protocolo. ¿Sí? Estos documentos fueron entregados el día 25 de noviembre del 2019. En la red, se me fue la aplicación. Es una aplicación en donde está navegando, inclusive donde estamos solicitando firmas para que se apruebe precisamente la propuesta del protocolo, para que cada instancia pueda tener su propio protocolo en el estado. Y además se presentó este documento donde ahí estamos solicitando varias cosas, además de lo que está ya estipulado en el proyecto de decreto de las iniciativas de ley. Se solicitó la instalación de mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo antes del 8 de marzo del 2020 estaban ya por comenzar a llevarse a cabo. Se pospuso. Hay muchas cuestiones allí en el Congreso en donde no hay avance todavía de estos documentos. Ahorita les explico el porqué. Pero bueno, se solicitó la instalación de mesas de trabajo. Ya estamos en ello, estamos a un pasito de lograrlo. Se solicitó la creación de una ley de atención, prevención y sanción de acoso, hostigamiento sexual y laboral y las distintas formas de violencia laboral para el Estado de Guerrero y a nivel nacional. La creación de una ley de violencia institucional igual a nivel local y nacional. Y no solo eso, la creación de una fiscalía para atender las violencias laborales y otra para atender la violencia institucional. ¿Por qué razón?
porque no tenemos realmente ni un mecanismo de defensa para atender la violencia laboral en los centros de trabajo, mucho menos tenemos una ley que regule las violencias en los centros de trabajo, que no es lo mismo que se me despida, o que no es lo mismo que no me quieran pagar mi sueldo, que finalmente también es violencia, pero está más relacionada con lo que son los derechos laborales como tal, pero esto va más enfocado meramente a las violencias laborales que se dan en el centro de trabajo. Esas que causan estrés, que causan enojo, que causan rabia y que no te ayudan a defenderte. Nadie te ayuda a defenderte. Entonces es por ello que se ha solicitado la creación de una ley que regule las violencias laborales, pero además una instancia que atienda las violencias laborales, una instancia especializada donde se sancionen las violencias laborales. Y es por eso que nosotros estamos solicitando esta serie de peticiones al Congreso del Estado, en donde desafortunadamente esto se presentó a la diputada Erika, pues por ser la presidenta de la Comisión de Igualdad. Ella cita a las integrantes de la Comisión de Igualdad y solamente se presentan o están atentas la diputada Norma Otilia y la diputada Erika. Las otras 3 diputadas no se presentan para discutir estas propuestas, por lo tanto no hay quórum. Así fueron hasta el mes de enero más o menos, y a raíz de que he estado insistiendo, pues buscamos otras alternativas en donde, bueno, ya ahora se pasó a la Comisión de Asuntos Políticos y Reformas Constitucionales, si mal no me equivoco, así está nombrada la comisión. Es una comisión que apenas desconozco cómo está ahorita la situación, hasta donde lo último que supe fue que para el 5 de marzo se iba a instalar, pero por un solo voto faltante no se volvió a instalar la comisión. Es ahí a donde nosotros íbamos a comenzar a trabajar. Por esa razón se pospuso lo de las mesas de trabajo y se decidió que se comenzaran a trabajar a través de esta comisión. Pero al no quedar instalada y ahora se declaró la contingencia y demás, pues bueno, ya no pudimos nosotros continuar con esta serie de actividades en conjunto con el Congreso del Estado. Entonces yo aquí estamos solicitando a las personas que nos escuchan, pues que nos ayuden a impulsar estas actividades, este protocolo, estas iniciativas. De la iniciativa que se presentó, las iniciativas que se presentaron, hablaré más adelante para que ustedes se den una idea de qué tan importante es que se aprueben ya, sobre todo ahora que ha quedado más claro la serie de violencias que se viven en el centro de trabajo con los del sector salud. Eso solamente hablando en el tema del sector salud. Ahora hasta los enfermeros son agredidos, no solamente por las propias autoridades, desde que no les dan su material de protección, sus insumos, sino también por la sociedad acá afuera, en donde nos hace falta empatía, nos hace falta cultura, nos hace falta ponernos en el lugar de la otra persona para poder entender la situación. Y con ello, pues nosotros estamos impulsando, avanzando con estas actividades, aun cuando pues estamos en tiempos de contingencia. Seguimos nosotros investigando, seguimos buscando aliados, aliadas, seguimos trabajando, seguimos
buscando otras alternativas. Hay muchas actividades por hacer, de las que por supuesto ahorita pues no puedo tampoco hablarles ni decirles más, pero yo espero que en meses más adelante tengamos ya respuestas ya claras, precisas y que nos lleven a buenas soluciones al respecto. Yo espero que la explicación que el día de hoy les he dado pues haya quedado clara. Soy nueva en estas cuestiones de los videos, soy muy poca para hacerlos, de hecho apenas como que empiezo a familiarizarme con los videos en sí, y si me equivoco les pido una disculpa. Tampoco me considero una experta en conocimientos, pero voy aprendiendo, aprendo de la gente, aprendo de los propios trabajadores que muchas veces vienen y nos piden ayuda. Hemos tenido conocimiento de mujeres agredidas, de hombres agredidos, amenazados, casi desaparecidos algunos, en donde hemos exigido a las autoridades de por qué esas acciones, o sea, por qué querer despedir a alguien que exige respeto a su dignidad, a su persona. Todos merecemos ser respetados y ser tratados con dignidad, cosa que muchas veces no lo hacen ni entre compañeros y compañeras, ni entre jefes y trabajadores o viceversa. Hay mucha discriminación y no se ha querido visibilizar las violencias laborales. Entonces en eso estamos trabajando nosotros. Yo espero de verdad poder lograr hacer algo, no por mí, sino por las y los trabajadores que seguimos laborando, porque somos todos. Yo sigo trabajando finalmente, pero somos todos, no soy yo, somos todos. Son los que vienen atrás de nosotros quienes pueden ser beneficiados con estas acciones, quienes en algún momento, quienes puedan apoyar e impulsar estos proyectos e iniciativas, se sientan orgullosos y digan, bueno, yo hice algo por mi país, por mi gente. De verdad yo espero que analicen y que realmente apoyen, porque hay también quienes han querido estar dentro del observatorio, pero yo no veo realmente que aporten ideas ni acciones. Solamente pretenden estar en los grupos ahí haciendo un montón o no sé qué cosa haciendo, y yo no le veo el caso tampoco a quienes están así dentro del observatorio. Cuando yo veo que no aportan ideas ni aportan acciones, pues no le veo el caso que estén realmente dentro del observatorio. Aquí se requiere de mucha responsabilidad y compromiso y ponerse la camiseta. De verdad que cuando se comienza algo de este tipo, algo novedoso, es difícil a veces poder lograr trabajar, poder lograr no sé, que se trabaje en conjunto y se logren buenas acciones. Sí, porque de repente piensan que no va a funcionar, que sí funciona, pero si realmente se ponen la camiseta, si realmente se ponen en el lugar de un trabajador que ha sido violentado, todos hemos visto compañeros y compañeras que son violentados, solo que nadie quiere hablar por miedo a ser despedidos, por miedo a ser señalados. Tuve un caso de los que realmente, o sea, causa a veces indignación. A lo mejor muchos dirán, bueno, no es un caso
tan grave, yo creo que sí, en donde la trabajadora, sus jefes eran encargados de seguridad, de velar por la seguridad de los demás, y no hablo de policías, hablo de instancias realmente donde se supone que velan por la seguridad de las personas. Y esta mujer estaba siendo hostigada, trabajadora de ese lugar, y cuando ella a tiempo logró hablar y decir me pasa esto, cuando nosotros fuimos y hablamos como observatorio, intervenimos, para ese entonces el superior tenía otra versión de la chica. Estaban culpando a la chica. Después nosotros seguimos investigando y lo que hubo más allá eran también agresiones sexuales, acoso sexual, pero no solamente eso. Le estaban mandando a las amantes de esa persona agresora para provocar a la chica y poder decir que en efecto ella era la culpable y que por eso tenía que estar fuera o ser despedida. Logramos el diálogo, esa ocasión se logró el diálogo, gracias a Dios, porque los agresores son personas que ni siquiera merecen estar ahí. Pero bueno, logramos el diálogo con los superiores y la chica hoy en día sigue trabajando en otro centro de trabajo. Entonces esa es una de nuestras satisfacciones, el poder nosotros intervenir como observatorios por los trabajadores. Y aclaro, esto no implica que nosotros tengamos que realizar litigios gratuitos, porque tampoco es nuestra función realizar litigios gratuitos. La gente se va con la idea de que el observatorio va a hacer eso, y no, porque aquí no hay recursos y la gente debe de ser consciente que los litigios se deben de representar, y quienes representan son personas profesionales que tienen conocimientos de derecho. Entonces yo quiero que esa parte también quede bien clara. El observatorio, sus funciones es coadyuvar con las autoridades para cuando tenemos conocimientos de conflictos de violencia laboral. La violencia laboral incluye el acoso o hostigamiento laboral o sexual, mejor dicho, y las distintas formas de violencia, que son un sinfín. Entonces yo espero que de verdad esta plática les haya quedado clara, que no los haya cansado y que podamos trabajar en conjunto con la sociedad y autoridades. Yo espero el respaldo del Congreso del Estado, de los diputados. Estas son cuestiones que tienen que ver mucho con lo laboral, y yo solicito también el apoyo al PT para que nos apoye. Tengo conocimiento que la diputada ahí en el Congreso del Estado está trabajando a marchas forzadas también por cuanto a las cuestiones de los trabajadores. Tengo entendido que apenas se aprobó el Tribunal Burocrático de los Trabajadores, y esa fue una magnífica noticia, la verdad. Y yo espero también el apoyo de las diputadas del PT para que nos apoyen y logremos impulsar estos proyectos, estas iniciativas. Yo estoy a la orden de las y los diputados que quieran también ayudar con esta situación. Realmente quienes me han atendido en el Congreso son personas realmente atentas, personas profesionales, muy sencillas las personas, pero muy profesionales, muy atentos, y no tengo ninguna queja. Yo al contrario, siempre agradecida, porque a raíz de las experiencias
realmente pues nunca pensé que llegara yo a tener el apoyo de las autoridades. En este caso, pues tengo el apoyo de las diputadas del Congreso, de quienes me han recibido, y ha habido siempre muy buen recibimiento de no solamente de las diputadas, hablo de sus asesores, de las colaboradoras que allí están apoyando al Congreso, que todas son licenciadas de Derecho o de Relaciones Públicas, y todas atienden realmente bien. Sí, yo no tengo ninguna queja. Y al contrario, yo siempre les he agradecido, lo saben, pero sí impulso, sí les he exigido hasta cierto punto que apresuremos estas cuestiones, ¿no? Porque ya no queremos más violencias en los centros de trabajo. Y yo espero que pronto haya pues una buena noticia al respecto, y lo esperamos los del observatorio y lo esperan los trabajadores también, los y las trabajadoras. Pues muchas gracias, eh, estoy a la orden. Mi número es 7471-83-2340, y los servicios son a nivel nacional. También si hay alguna otra cuestión en otro estado, nosotros buscamos la manera de atender desde nuestra sede, que está en el estado de Guerrero. Muchas gracias y adiós, estamos para servir.